Ahora sí, es momento de darle la bienvenida al doctor Humberto Abanto, candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Abanto, bienvenido. Mari Carmen, muy buenas noches. Me sorprende verla tan enojada. Por Dios, el que debería estar enojado soy yo. Me indigno, doctor, me indigno. Primero agradecerle por estar conmigo esta noche en reemplazo de Diego Acuña. Bueno. Digamos que en este caso el afortunado soy yo. Ah, ya, ok. Entonces comenzamos bien. Doctor Abanto, más o menos percibí cuando usted estaba entrando aquí al estudio y yo me preguntaba en qué momento se empezó a deteriorar tanto toda nuestra situación política, porque digo a partir desde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, o esto viene ya de más atrás. Viene de más atrás cuando el activismo se apoderó del periodismo. Es un tema que no hay que perder de vista porque la agenda política la ponía un sector grande de la prensa. Ya. Y, por ejemplo, lograron convencer al Perú de que el gobierno de Alan García había sido un desastre. Uh-huh. Y que lo más importante era deshacerse de Alan García y reemplazarlo. ¿Y no lo fue, doctor? ¿El del 2006-2011? No, me refiero al 2006-2011. Ah, ya. El segundo gobierno del doctor Alan García. Sobre el 85-90 creo que hay ejecutoria suprema. Ah, ya. El propio Alan García terminó admitiendo. Sí. ¿no? Se puso una calificación un poco generosa, según yo, porque dijo que era 10. Yo creo que no era tan así, pero bueno, ya es una discusión tardía. Claro, el segundo gobierno. El gobierno 2006-2011 Ok. había sido un desastre, porque había generado desigualdades, etcétera, a pesar de que había reducido la pobreza. Totalmente. Pero ese sector de la prensa impulsó a un individuo que le dijo a la gente que no había que crecer para incluir, es decir, yo no tenía que trabajar más y ganar más para tener más hijos, sino que había que incluir para crecer, es decir, yo debía tener más hijos para después supuestamente ganar más dinero. Y luego nos dijo, agua sí, oro no, y estranguló la minería, que es la actividad principal del Perú. Así es, somos un país minero. Allí comienza. Cuando este conjunto de activistas en la prensa no le pregunta o no le hace notar al Perú que había un despropósito en decir incluir para crecer, que es más o menos como decir, por aquí puedo meter los chanchos y por allá van a salir las salchichas, es lo lógico. Uh-huh. No. Por acá meto las salchichas y por allá van a salir los chanchos, ¿no? Entonces, ahí comenzó el declive. En medio de todo todavía había una bancada priista y hubo una posibilidad de controlar los excesos. Claro. Pero ahí surge el déficit fiscal. Mire bien, el 3.5 de déficit fiscal comienza en ese tiempo. A ese gobierno le sucedió el de Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo acompañado de un grave error de Pedro Pablo Kuczynski, un gravísimo error. ¿Cuál? Que fue dejarse secuestrar por su guardiacorps. La izquierda caviar le ofreció a él la victoria contra Keiko Fujimori y se habían convertido en su guardia de seguridad. De pronto la guardia de seguridad lo atrapó y él decidió quedarse con la tesis de que podía disolver el Congreso de la República si es que no podía comprar a los congresistas fujimoristas. Además lo dijo públicamente, fue una entrevista además en un medio impreso. Y sembró lo que después cosechó Vizcarra, que fue pedir una cuestión de confianza por una ministra que había políticamente fracasado de manera desastrosa, la señora Martens, bachiller además, ¿no? En ese momento. Sí. Porque no puede ser menos que un fracaso de un ministro de Educación el haber tenido la huelga magisterial más larga de la historia de la República. Y es ahí donde se dio a conocer, doctor, el golpista Pedro Castillo. Así es. Lo permitió que se convirtiera en una figura significativa cuando no quiso tener el más mínimo sentido de la negociación. De ahí en adelante, yo sí creo que la vacancia de Pedro Pablo era una necesidad. Me van a disculpar, pero él había hecho méritos suficientes para provocar la vacancia. Okay.
Pero Pablo Kuczynski era un hombre de 76 años que al momento que ganó la elección debió recordar algo muy importante que creo que a otros candidatos en esta justa electoral le conviene recordar. No se insulta. No se insulta a los demás porque genero grietas que no voy a poder cerrar. Esa frase, ladrona, hija de ladrón, ¿no? Uh-huh. Fue el detonante de una situación política que él debió remediar. Es decir, en mi opinión, eso Kuczynski, con lo agresivo que había sido, al ganar la elección debió ir a buscar a Keiko Fujimori y no esperar a que vengan a saludarlo, porque además yo soy franco, en la situación de Keiko Fujimori yo no hubiera ido a saludarlo, si no venía una disculpa primero. Uh-huh. Uh-huh. Pero una disculpa personal, no que me vas a disculpar por la pantalla de televisión. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y ahí se echó a perder todo. Allí se echó a perder todo, porque luego vino alguien que compró un gran sector de la prensa, aparte de avisaje estatal, compró el favor popular con esa caja de resonancia que construyó y se entronizó el odio en el país, ¿no? Entonces, hoy lo que vivimos es eso. Para colmo, culminó su proceso creando las condiciones para una fragmentación política como la que estamos viviendo. Claro. Porque estos gobiernos que caen y que suben y caen por voluntad del Congreso solo obedecen a la fragmentación que hay en el Congreso de la República. Totalmente, totalmente. Como el presidente no tiene mayorías, como el presidente no tiene la fuerza suficiente y la Constitución tiene la clave para el presidente de la República electo de la vacancia y ahora el mal uso de la censura para alguien que no estaba ejerciendo la presidencia del Congreso, las cosas terminan como están ahora. Sí. Así de sencillo. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Es así de sencillo y nadie quiere salir de lodazal porque parece que hay una especie de pasión por revolcarse en esta charca del diablo en la que hemos terminado metidos todos. Sí. O sea, nadie se eleva, nadie da una idea, nadie da una propuesta. O una tregua ya. Es un intercambio de insultos. Sí. ¿No? Y por último también transforman la negociación política, que es esencial en la democracia, en este tipo de situaciones como las que ha pasado con Hernando de Soto. Exactamente. ¿Lo utilizaron de fachada, cree usted? No, yo creo que ha sido peor, porque quedó claro que Hernando de Soto se entera de que no es premier viendo la juramentación de la señora Miralles. Así fue. Entonces, es hasta una falta de respeto y de consideración, que son mínimas, la buena educación, todo eso se ha perdido. Y lo lamento porque yo entendí que José María Balcázar era el mal menor en medio de todos los males que se nos ofrecían. ¿En serio? Pero mírenlo bien. ¿Quién estaba? La señora Alba nunca tuvo posibilidad de ganar. Sí. Edgar Raimundo, yo lo conozco, es amigo, etcétera, tengo un trato cordial con él, pero es un hombre muy apasionado. ¿Ya? ¿No? El otro candidato, el Acuña Rebelde, claro, era el hermano. Era otro peligro. Sí. Entre esos tres, ¿el peor, el señor Balcázar? Lo menos malo era el señor Balcázar. ¿Lo menos malo? Ha sido juez supremo. Todos los jueces por naturaleza son conservadores. Pero también, doctor, el hecho de que tenga estos antecedentes tan... ¿Cuáles? El señor Balcázar, por ejemplo, que ha defendido a violadores sexuales. No, él no ha defendido, no, eso no es verdad. Él ha sido juez. No, pero lo que pasa es que tuvo una expresión que se ha tomado mal. Él hablaba de que de los 14 años en adelante no hay indemnidad sexual. Y eso no es mentira. Y si uno mira las estadísticas, María Carmen, es impactante cuando uno descubre en las estadísticas que la edad de inicio sexual en el Perú son los 12 años. No quiere decir que tenga que haber matrimonio infantil. O sea, en eso no podemos estar de acuerdo. Pero digamos, creo que hay que matizar la declaración de Balcázar en ese sentido. Doctor, porque mire, es primera vez y mire que yo hemos tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades, doctor, y ahí yo debería de discrepar. O sea... Pero busque la cita exacta y va a ver que no ha sido así. Porque él mismo dijo también que él había tenido una declaración que había sido mal tomada, etcétera, pero todo lo que hemos podido ver hasta este momento es que esos antecedentes que él tiene de haber defendido, creo que tiene 2 casos donde él defiende a abusadores, a violadores. Pero a ver, sí, así hubiera sido. Hay un principio básico que rige la función del abogado, que es el principio 18. Los abogados no podemos ser confundidos
ni con las causas que defendemos ni con nuestros clientes en el ejercicio de nuestra tarea. Pero ustedes eligen a quién defender. O sea, elegimos a quién defender. ¿Y qué pasa? El hecho de que alguien lo acusen de algo grave no quiere decir que sea culpable de eso grave. Porque si la actitud de todos los abogados frente a una acusación grave fuera, no, yo eso no lo defiendo, nadie tendría defensa. Entonces ahí yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia con nosotros y nuestro trabajo, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí se me critica mucho por las defensas que tengo, sí, pero yo me siento muy orgulloso del ejercicio de mi profesión porque nadie puede decir que yo haga algo malo mientras ejerzo la profesión. A mí me ven en mis audiencias, no me ven metiéndome a los despachos judiciales o participando en saraos con jueces o fiscales. Eso no lo hago, ¿no? Entonces el asunto no es qué defiendes, sino cómo lo defiendes. Sí. Y yo no he visto que alguien haya dicho, excepto que no le guste el cliente de Balcázar, que Balcázar haya hecho algo malo en ese aspecto. Pero volviendo a lo que ha pasado acá, sí creo que ha habido una muy mala falta de formas de parte del presidente, del encargado de la presidencia, con el señor de Soto y con el país. Sí, totalmente. ¿No? Porque se generó una expectativa, porque en medio de todo, digamos, también Hernando de Soto se ha convertido en un personaje que raja la opinión pública. Hay gente que le tiene mucho cariño y hay gente que le tiene muchísima cólera. Sí. No es una monedita de oro, obviamente, como cualquier persona, pero también cuando yo escuché el nombre Hernando de Soto, doctor, pero daba calma, ¿no? Yo dije, lo primero que se me vino fue, qué raro, el señor Hernando de Soto, pero si el que va a manejar todo va a ser Vladimir Cerrón. De alguna manera, fíjese, él va a tener Vladimir que está dirigirlo. Fuera, fíjese, mírelo bien, ¿eh? Yo veo que a todo el mundo le carga a él la tinta, porque claro, se ha convertido en Satanás y Satanás a Satanás nadie lo quiere. Sí, porque ya el hecho de que él sea un marxista, leninista, con estos pensamientos que también el señor Hernando de Soto ha dicho, pues, que es una persona sumamente inteligente a nivel latinoamericano, como lo ha definido el señor Hernando de Soto a Vladimir Cerrón, y uno dice, ¿pero qué va a hacer? Y claro, habían de los dos lados. Unos decían de que te trae cierta calma que esté el señor Hernando de Soto. Yo creo que traía cierta calma. Pero espérate un momentito. Pero solamente estará de imagen. Yo no creo que él se meta en todo este tema de con Perú Libre y todos estos cuestionamientos que tiene con todo lo que hemos ya experimentado de que ha estado el señor Castillo. ¿Qué hace él ahí? Pensé. Pero dije, bueno, si la gente está diciendo de que de repente pueda ser... Era una pausa en medio de todo. Un respiro. En medio era una pausa. Una pausa además que debió durar estos 4 o 5 meses. Es cierto, De Soto ha cometido graves errores políticos, la foto con Pedro Castillo, etcétera, ¿no? O sea, ya la asesoría de Andrés Hurtado ha cometido errores, sin ninguna duda. Pero nadie puede negar que él era un buen producto hacia afuera, por ejemplo. Sí, claro. Hernando de Soto es sumamente respetado Eso no fuera, se puede negar, ¿no? Entonces, en los norteamericanos del Perú conocen 2 cosas, Machu Picchu y Hernando de Soto. Eso es todo, o sea, ¿no? Por su otro sendero. Está bien, pero ya, lo maltrató. sí, Injustificadamente, convirtiendo ahora a un hombre que pudo aportar mucho en alguien que está diciendo yo no le daría el voto de confianza a alguien que ha roto un acuerdo presidente-premier. Yo creo que es serio, ¿no? Es mucho más serio y mucho más, para mí, mucho más digerible como actitud que esa actitud de cerrazón de quienes desataron toda esta situación hoy, ¿no? Ya, usted se refiere al Partido de Renovación Popular. Sí, claro. O sea, creo que otra vez decir estamos pensando en una censura, estamos evaluando una censura, sin que nos digan con claridad a quién piensan que podría asumir el despacho presidencial, es otra vez irnos a tirar una moneda al aire, ¿no? Sí, claro. Pero ¿no cree usted porque también? Además los nombres se van acabando, Maricarmen. Sí, sí. Los nombres se van acabando. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Quiénes quedan? Pero es que yo no sé si es yo no sé si es de la idiosincrasia que tenemos nosotros aquí en el país, que primero tiene, como se dice en buen peruano, reventar el chupo como para que la gente reaccione y ponerle un curita. Porque primero tiene que suceder para después reaccionar, en vez de que sea al revés. Mi mamá decía eso, después de robado candado. Exactamente, doctor. Entonces, de acuerdo con su mamita, porque yo digo, a ver, si no tenían alternativas, ¿por qué fueron por ahí? Pero si vamos retrocediendo,
desde la señora Boluarte, que ha sido inconstitucional también la vacancia de la señora Sí, claro, Boluarte. le violaron el derecho de defensa, no me pueden citar, tiene usted 40 minutos para venir y 20 minutos para hablar. ¿En qué momento? ¿Y cómo preparo mi defensa? No sé, bueno, les voy a contar, existe un derecho que se llama el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Lo dirá el tribunal, yo espero que la señora Boluarte persevere en su amparo. Sí. No va a lograr que la repongan en la presidencia, pero va a lograr establecer un límite para que no se produzca otra vez. Creo que el señor Gerí hizo muy mal, porque la censura fue anunciada con casi 10 días de antelación. Cuando comenzó el juntar las firmas, que falta una, que falta otra, cuando devuelve Rospigliosi porque habían cargado mal las firmas, pasan pues 10, 12 días. Si el señor Gerí pudo poner una demanda competencial y decir, señores Tribunal Constitucional, díganme si me pueden censurar. Yo considero que es un atropello contra el presidente, contra quien ejerce la presidencia, ¿no? Porque, digamos, en términos estrictos de la Constitución, no es el presidente, es el encargado de la función presidencial. Pero igual, ponía eso y le pedía una cautelar. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional hubiera puesto la pausa y hubiera dictado una cautelar diciendo que se quede todo quieto hasta que el tribunal escuche, y lo vamos a escuchar con urgencia. Corro traslado, contestan y los escucho. Y tendríamos a Gerí allí. Sí, claro, eso es lo que se quería, ¿no? Pero él no quiso. Pero es que ya también era insostenible, porque eran como, igual, dos bandos, ¿no? Los que decían de que no hay que dejarlo, y el otro bando que decía, no, ya es insostenible tenerlo un día más porque no sabemos que vaya a vender el país, no sé, a China. No era verdad, lo único que era, Mari Carmen, no nos engañemos, todas estas cosas se hacen mirando a la galería. O sea, ya, a ver, si yo mato a Gerí, si yo mato a Dina, ¿cuántos votos gano? Tanto, la matamos. Si mato a Gerí, ¿cuántos votos gano? Tantos, lo matamos. ¿Le ha salido mal a algunos? O sea que el expresidente Gerí ha estado mal asesorado. Porque de haber sido uno que había estado pilas como usted, por ejemplo, le hubiera recomendado siquiera, oye, esto no debería de ser. Yo no sé si estuvo mal asesorado, si él mismo era imprudente, porque las cosas que hizo sin revestir, o sea, hay que separar. Él se fue a un restaurante donde había unos chinos que tenían negocios con el Estado. Sí. Ya. De ahí a saltar a las conclusiones de que hay corrupción, etcétera, etcétera, ya es una zona especulativa. Pero ese solo acto mostraba imprudencia del presidente. El siguiente de me voy a comprar caramelos chinos porque me gustan mucho. Encapuchado, ¿no? No, el encapuchado fue por el chifa y el otro fue con sus lentes oscuros. Perdón, fue ¿no? Fue con, ya. ¿no? Entonces, la tiendecita que la habían censurado. Voy ahí y bueno, por Dios, hombre, si yo conozco un montón de gente, yo no lo hago porque no sé hacerlo, pero que tiene su aplicación y un motociclista le trae los caramelos porque necesitaba el presidente ir a comprar los caramelos. Otra situación inapropiada. Sí. De las cuales se elevó una larga serie de suposiciones. Pero no hay ningún dato duro que nos hable necesariamente de corrupción. De torpeza política, 100%. Y entonces ahí, como vino la caída de Gerí, porque las encuestas comienzan a mostrar su fragilidad, entonces todo el mundo dice, sale a cuenta matarlo. Y alguien dijo, yo me gano esta. Y se puso adelante. Pero tenía no solamente una moción de vacancia, tenía como 7. Sí, claro, pero hubo alguien que finalmente la arrastró, que pudo haber parado esto. Y dijo, no, vamos hasta el fondo. Y tuvo la ilusión, y lo voy a decir con franqueza, porque yo le tengo simpatía a María del Carmen Alba, he conversado 3 o 4 ocasiones con ella, es una persona... Los Alba tienen el problema, yo he trabajado con Lucho Alba, yo fui su asesor, o don Javier Alba lo conocí también cuando estaba en el Tribunal Constitucional. Tiene un problema curioso y es que transmiten una imagen antipática y son muy simpáticos en privado. Yo también conozco a mi tocaya, también la conozco. Es muy simpática en privado. Sí, lo es. Pero es el tipo de persona que hay que conocer para poder... Pero no hay tiempo para conocer. En política nos manejamos por las imágenes, por lo que proyectamos. ¿No? Yo, por ejemplo, soy manifiestamente antipático y decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? No tenía posibilidad de ganar. Sí. Si alguien creyó que podía ser la presidenta del Congreso para que asuma el despacho presidencial, se equivocó de medio a medio porque no había conversado con los congresistas o supuso que los congresistas eran fáciles de llevar en una dirección. Entonces abrió la puerta a esta situación. Entonces,
ahora estamos ante la hipótesis, yo digo hipótesis porque el señor Balcázar solamente necesita 66 votos. Es más, necesita mayoría de los presentes para que su gabinete tome el voto de investidura. Ujú. Entonces, pero hay quienes están jugando a yo no le voy a dar el voto. A mí, mire, Mari Carmen, a mí me parece una actitud muy... Hay alguien que está mostrando, y lo digo a pesar de que yo he sido muy crítico en otras ocasiones, Sí. que está mostrando una inusual vena política, que es la señora Fujimori. O sea, hay que escuchar para decidir. Sí, Yo no eso es lo que puedo ha dicho decidir ella. antes. Ujú. Y si yo de frente le anuncio un comunicado, no le voy a dar nada. Y si dice lo correcto, ¿qué hago? Igual no le doy el voto. ¿No? Es como, no, hay que darle el voto de todas maneras. ¿Por qué hay que darle el voto de todas maneras? Usted está diciendo de que están siendo demasiado reactivos. Yo creo que es el momento de que alguien se separe aquí y diga, bajemos el volumen, bajemos los decibeles, bajemos la intensidad de esto, porque sí hay una cosa que sí para mí es absolutamente riesgosa y está pasando por agua tibia ayer el tema de que el señor Acuña tiene hoy día 8 ministros. Ay, sí. Y si el señor Acuña en el Ejecutivo es tan despreocupado por los límites legales en la neutralidad del Estado, vamos a tener un Estado trabajando para el señor Acuña en su campaña presidencial. Y eso a mí sí no me agrada. No, yo a ninguno. A ninguno. O sea, la idea es que haya una competencia en pleno pie de igualdad. ¿Se da cuenta? Ujú. Y esa competencia en pleno pie de igualdad no es la que existe en La Libertad, por ejemplo, donde hemos visto camionetas del gobierno regional grabadas, no sé si han visto el vídeo, está corriendo en las redes, Sí. entregando leche a los vecinos. Es que de esa manera, es que, doctor, Entonces, ¿sabe? esa falta de pulcritud, Sí. esa falta de respeto Sí, sí, sí. a la neutralidad del Estado en la justa electoral es la que me preocupa más que cualquier otra cosa. Porque no es la primera vez que, bueno, el señor Acuña trata de lavarse las manos, dijo que solamente había insistido en sus llamadas, solamente en Para 2 felicitarlo. oportunidades para felicitarlo, ¿no? Y de 6 ministerios pasa a 8 ministerios. Entonces, él ha venido manejando ya gran parte. ¿Qué quiere? Él dice, no, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa porque yo no he estado ahí. Yo no sé nada de lo que hace. Él desconoce todo lo que hacen sus ministros. Pero es cierto, él no tiene la culpa. Pero es que, a ver. La culpa la tienen todos los que han generado esta No, situación pero en la que sí, él ha sí, terminado sí. ganando. Sí lo entiendo, entiendo a lo que se refiere, pero que él diga que él no sabe nada, No, pues, a eso me no, refiero, Lo que pasa es doctor. que ese es otro asunto. La destrucción del sistema político que se acentúa entre los años 17, 18, 19, que concluye con Keiko Fujimori presa 3 veces, con Alan García suicidándose para evitar una detención arbitraria por haber dictado una conferencia no siendo presidente de la República. Sí. La prisión en sus últimos días a Luis Castañeda Locio y a otras personas ha provocado una cuestión muy sencilla. Salvo muy contadas excepciones, no hay políticos en la escena política. No, El señor Acuña podrá ser muy simpático, no. porque en no. verdad es muy simpático en privado. Ay, ¿Ya? doctor, no. Yo trabajé en el Congreso cuando él fue congresista, en el Congreso de la Transición, Sí, que duró un sí, año. sí. Yo trabajaba con Lucho Alba y él era congresista y era muy gracioso y muy divertido. ¿Ya? Pero él es dueño de una universidad, es un hombre próspero, admirable en su prosperidad económica. Pero que se Ningún quede ahí. problema. Que se quede ahí. Pero en política es un aventurero. Es totalmente de acuerdo. Estamos. Sí, no, es que, doctor, también Ese el nivel de aventurerismo cinismo, político el nivel es- de cinismo. Pero eso es lo que nos han entregado Sí. el señor Vizcarra y sus socios, Ujú. que ahora están dispersos en diferentes listas poniendo cara de yo no fui. Y están ahí. Están allí. Y nadie les toma cuentas. Entonces, la destrucción, lo que vivimos hoy es el caminar entre los escombros del sistema político que fue destruido por el señor Vizcarra y la izquierda caviar. Así es. Así de sencillo. Entonces, cuando me dicen, ay, qué horror, qué espanto. ¿Cómo qué horror, qué espanto? Si es lo que ustedes estaban aplaudiendo. Sí, yo recuerdo que cuando estaba el expresidente Vizcarra,
y ya se escuchaban, ¿no? Estos rumores de que iba a cerrar el Congreso y todo el mundo, como ya estaba harto, cierren el Congreso, claro, vayan a cerrarlo. Mari Carmen, porque se creó una leyenda. Yo le escucho a usted, por ejemplo, sí, que todo por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que lleva debajo el cuento del Congreso obstruccionista. Fíjese, Mari Carmen, usted sabe que el presidente Trump, con mayoría, en ambas cámaras no le han aprobado el presupuesto. ¿Usted ha escuchado al presidente Trump diciendo que el Congreso es obstruccionista? No. ¿Sabe por qué? Porque eso está dentro de las posibilidades que la Constitución crea. Por eso es que no lo hace. Tampoco lo hicieron con Obama. Al mismo Clinton le pararon presupuestos. Nadie salió a decir, qué horror, se cae el mundo. Acá sí lloriquean, porque se creó durante el gobierno de Kuczynski y el gobierno de Vizcarra el mito de que la oposición tiene que ser la alfombra sobre la que ha de caminar cómodamente el gobierno. Y eso no es verdad. El deber de la oposición es incomodar, arrinconar y, si puede, derribar al gobierno. Porque la lógica es muy sencilla en el debate. Como le explicaba Enrique Chirino Soto, la mayoría vence y la oposición convence. Claro. Entonces, pero se ha creado esa leyenda. Le voy a dar un ejemplo y les pido a cualquiera que me desmienta si puede hacerlo. En el Perú, la delegación de facultades se comenzó a usar desde el año 1980, ¿ya? Cuando le dieron la primera delegación de facultades al arquitecto Belaúnde, presidente en ese tiempo, por segunda vez. Yo le pido que alguien me desmienta. Si algún congreso, el de Pedro Pablo Kuczynski, el de Fernando Belaúnde, el de Alan García, el de Alberto Fujimori, el de Alejandro Toledo, el de Alan García de nuevo, el de Humala o el de Pedro Pablo Kuczynski, si algún congreso le dio al presidente una delegación de facultades más extensa en la materia, podía legislar casi sobre todo, y más larga en el tiempo, que la que le dio el Congreso obstruccionista al señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora que dice, no, pero es que interpelaban a los ministros. ¿Y qué cosas creen que no se dan cuenta que la Constitución y el reglamento del Congreso facilitan la interpelación? Porque la interpelación es el arma de las minorías. Yo soy minoría, el otro es mayoría. Con la interpelación, con un cuarto de los votos del Congreso, puedo traer al ministro para que le explique al país sus políticas. No lograré censurarlo, pero lo voy a hacer explicar su política. Eso se convirtió en un acto antidemocrático, uno de los actos más democráticos en un Congreso, que es el control de la oposición al gobierno, se convirtió en el Perú en el sinónimo del obstruccionismo. ¡Válgame Dios! Entonces, hay cosas que no se nos han explicado con claridad. No, porque lamentablemente carecemos de tanta información y claro, cuando uno carece de información puede venir, yo no sé, Periquito Pérez y nos dicen, oye, esto funciona de esta manera. Y si yo desconozco y no tengo conocimiento obviamente te compras, entre Otra comillas, cosa eso, ¿no? es que la señora Fujimori no haya tenido un programa legislativo. Claro. Eso sí le reclamo. A una persona con 73 congresistas. Yo me acuerdo de una conversación con el presidente García cuando dijo, oiga, ¿se imagina yo con 73 congresistas? Y digo, no, presidente, prefiero no imaginar. Ay, cómo se le extraña. ¿No? Ay, cómo se le extraña. Doctor, vamos a hacer una breve mención, por favor, si me permite, para continuar con este análisis, porque acaba de sacar un tuit o un ex, como se le dice ahora, un comunicado en su cuenta de ex, el señor Hernando de Soto, para poder analizarlo. Pero antes, cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Bueno, ahora sí, por favor, si me pueden poner en pantalla para analizar el tweet o el ex del señor Hernando de Soto. Dice, ¿qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero.
fuerte comenzó, ¿ah? Bueno, dice, lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos. Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos, partidos políticos, entre paréntesis, que además de confundirnos, hace imposible fiscalizarlo, son los mismos que han regresado al poder. Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída de una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción. Lo que pasó es que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando y extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder. Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que el problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hoy día manejan el Estado con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas creen que elegir significa que pueden girar cheques en blanco sin consultarnos previamente. Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se aboquen a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impide la corrupción y la desinformación. Seguiremos en contacto. Doctor, qué fuerte inició este comunicado. Bueno, comienza con un mea culpa, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, yo le tengo mucho aprecio a Hernando, es mi amigo, lo he conocido hace poco tiempo, pero es un hombre positivamente inteligente, que mostró cierta candorosidad, ¿no? Fue candoroso. Tuvo que estar un poco más prevenido, ¿no? Sí. Ahora, yo sí quiero subrayar una cosa. Ojo, por si acaso Perú Libre ha anunciado que no le va a dar voto de investidura al gabinete Miralles. Cuidado. Ah, caramba, doctor, ahora usted me trae la noticia. Claro. Ahí está, el anuncio ha sido abierto de Vladimir Cerrón. ¿Él ha tuiteado? Claro. Doctor, ¿dónde está el prófugo Vladimir Cerrón? Usted continúa... No sé. Yo defiendo su libertad. Defendiendo. Porque yo sí, o sea, a ver, yo abrazo el liberalismo político. No abrazo totalmente el liberalismo económico. Creo en las libertades económicas, pero creo que el Estado tiene algunas cosas que hacer en los espacios donde no hay mercado. Yeah. Pero el liberalismo político impone una regla, que es la igualdad de competencia electoral. ¿Vladimir Cerrón puede competir en igualdad de condiciones en este momento? No. Y es un candidato presidencial. Pero está prófugo. ¿Por qué? Porque le variaron las comparecencias con restricciones producto de que él se sustrajo de cumplir con 2 sentencias que quedaron declaradas por el Tribunal Constitucional y por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida ni más ni menos que por César San Martín. Fueron declaradas arbitrarias las 2 sentencias. Ya. Entonces, hay un derecho a no ser privado arbitrariamente de la libertad y uno tiene el derecho de proteger esa libertad. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Ante el cambio de la situación, un juez sensato, no un juez ordinario, un juez sensato con visión constitucional lo hubiera hecho efectivamente. La situación que originó su sustracción se comenzó con la violación de su derecho. Restitúyale usted la comparecencia y déjelo que compita. Eso es lo que yo pido. Obviamente, si Vladimir Cerrón puede competir, usted me va a escuchar criticarlo, porque yo no creo en el marxismo-leninismo. No, obviamente. Justamente ahí iba mi pregunta, porque una cosa es, como usted acaba de marcar la diferencia, de que usted es abogado, pero también el que no es abogado, la persona como usted, no quisiera un comunista radical en el gobierno. Pero eso pasa por un debate en la escena política, no en los tribunales de justicia. ¿Se da cuenta? No hay que usar los tribunales de justicia
porque yo he visto cómo se han usado y yo he sufrido ese uso. No hay que usar los tribunales de justicia para aniquilar al adversario político. En una sociedad democrática es en el escenario político donde este debate tiene que darse. No nos podemos ahorrar los debates metiendo presa a la gente. Es bien complejo, es duro, ¿no?, la situación en la que estamos viviendo, doctor, porque uno dice, ¿no?, comunista, radical, marxista, leninista, sí, Dios mío, no, que no llegue al poder, no, así porque de verdad, o sea, queremos tanto al país que no quisiéramos que llegue en manos y que se venezuelice el país, si por ahí existe una palabra. Venezuela, se vuelva Cuba, o se vuelva los 1000 fracasos que hay. No, Albania, claro que no. La Unión de Repúblicas Claro Socialistas que no. Soviéticas, o sea, Ya. China tiene éxito porque es capitalismo de Estado puro y duro. Sí. ¿No? Sí, pero con el señor Vladimir Cerrón ha generado tantos anticuerpos que uno dice, no, yo no quiero eso. Y por otro lado también hay que saber, bueno, si uno va a ir de acuerdo a la Constitución y todo, no se hubiera tampoco vacado a la señora Boluarte. Pero es que hay otra cosa. No Ahí está, esa es la zona de las formalidades institucionales. Hay una zona en la que decidimos todos, que es la zona electoral. Allí tiene que haber lo que llamaba con brillantez el gran juez norteamericano Oliver Wendell Holmes III, el libre mercado de las ideas. Porque es en el libre mercado de las ideas donde se identifican las buenas ideas y las malas ideas. Entonces, Cerrón tiene que ser combatido en ese espacio, porque mientras nosotros lo persigamos vamos a victimizarlo. Y aunque no lo crea, hoy puede parecer que no, pero su figura va a ir creciendo como el perseguido, como el hostilizado. Porque nos pasa, no estamos entendiendo lo que ocurre en el Perú. Hay una fragmentación política, sí, fuerte, que, por ejemplo, la gente no puede entender que el 60 y tantos % del país crea que la víctima del golpe fue Pedro Castillo. No, pero, a ver. No, pero es que algo estamos haciendo mal, ¿se da cuenta? Sí. Y sí, es definitivamente. Y es que estamos creyendo que estos problemas se resuelven en los tribunales penales. No, estos problemas se debaten y se ganan en el tribunal de la opinión pública, en el tribunal del electorado. Es que justamente, doctor, por eso le digo que es tan complejo poder entenderlo. Nosotros de este lado, usted que es un experto en las leyes, es distinto, porque lo que la gente ve es que dice, no, él es un golpista, y claro, una persona que vio lo que intentó hacer el señor Castillo, nosotros lo podemos entender, pero hay grupos de personas que no están ni siquiera metidos en ello y no les interesa, y lo siguen viendo como víctima. Pero hemos hecho pedagogía, hemos ido a explicarles. No, la respuesta es, esos ignorantes. Claro. No, esa actitud de las viejas pitucas de Alfredo, ¿no? Sí. Un saludo para Alfredo Marcos, no sirve. Es lo que está haciendo que este sector, que debería estar ganando holgadamente, el sector democrático del Perú, esté arrinconado. Y está arrinconado, lamentablemente, porque no hay políticos con sentido democrático. O sea, lo que tenemos, lo que todavía tenemos, y espero que algún día salgamos de esto, no creo que vaya a ser en esta elección, es el festival de insultos. Donde quién insulta peor y más horrible, ¿no? Porque nos han venido malos ejemplos. Un mal ejemplo de Argentina, un mal ejemplo de El Salvador, un mal ejemplo de los Estados Unidos, ha hecho que todo el mundo crea que esa es la forma de hacer política. Insultando. Y esa no es la forma de hacer política. No, claro que la política no se hace para envilecer al pueblo, se hace para educarlo, para enaltecerlo. Sí, pues sí, si hablamos de educación en cuanto a ello aquí, y por otro lado también, claro, hay que ir de acuerdo a lo que dicen las leyes, pero se ha manoseado tanto todo este tema de la prisión preventiva, etcétera, que bueno, doctor, yo creo que nos faltaría otro programa. Deme 2 minutos para hablar de lo que está pasando pero en el colegio. Por supuesto que se lo voy a dar. Por favor, hábleme de su candidatura. Pero no solo mi candidatura, porque no me preocupa mi candidatura, porque sería una preocupación narcisista. La junta directiva que preside el señor Raúl Canelo ha convocado a una asamblea para el 4 de marzo con el propósito de censurar y destituir al comité electoral en pleno proceso electoral. Nosotros elegimos este sábado 28. Sí, claro, este 28. Competimos 8 listas. Pero si el propósito del señor Canelo, que es imponer su sucesión o crear las condiciones para que venga un lío judicial que lo deje 2 años más, como pasó ya con la señora Portocarrero, se cumple el día 4, toda la elección será una burla.
Y entonces... Entonces, aquí yo vengo justamente a decirle, primero, a advertirle a los abogados, su derecho de votar está en peligro, su derecho de elegir quién va a conducir el Colegio de Abogados de Lima está en peligro, y es necesario que ustedes levanten la voz. Invito a mis otros colegas a pronunciarse como ya nos pronunciamos la semana pasada y que logramos evitar que esto se adelantara, pero cambiar al comité electoral entre la primera y una eventual segunda vuelta es un acto criminal por parte de la Junta Directiva y del señor Canelo contra el derecho de los abogados a elegir libremente su directiva. Entonces, más allá de la importancia de la plataforma que yo empujo, que es devolverle el respeto a los abogados que están siendo maltratados, encarcelados, allanados y hostilizados, que el colegio sirva para lo que tiene que servir, que es para proteger y servir a los abogados y además darles capacitación para ponernos al día con los enormes cambios que se han producido. Más allá de todo eso y de pedir que marquen por el 11 el sábado, etcétera, de nada va a servir que votemos. Yo les digo a todos los abogados, de nada servirá que votemos, porque alguien con aspiraciones de tirano cree que puede imponer su sucesión o por otro lado cree que puede prolongarse en el poder generando una situación que nadie quiere. Doctor, se ve de que no solamente en nuestra política, sino también en el Colegio de Abogados, todas estas cosas que se ven, o sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Pero mire usted y se va a dar cuenta que curiosamente va a encontrar las orejas del lobo, que son los mismos lobos que acompañaron a Pedro Pablo Kuczynski en un momento y a Martín Vizcarra en el otro. Ay, los tentáculos están por todo lado. Mala la hora en que entró el señor Vizcarra. De verdad, mala la hora en que entró. Y peor aún cuando se asoció con los primeros socios de Pedro Pablo, ¿no? Sí. Bueno, doctor, entonces lo voy a decir yo. Usted está siendo candidato a decano del Colegio de Abogado de Lima con el número 11. Así es. Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas conmigo gracias, compartiendo, Mari Carmen. doctor. Ha sido un placer. Como siempre es enriquecedor conversar con usted. Muy amable de su parte.